Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a aparecer como peregrinos y advenedizos celebrando la pobreza. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos invita a ser mendicantes en todos los momentos de nuestra vida, aunque estemos en un eremitorio dedicados a la oración y a la contemplación. Santa Clara hace una valoración, un balance de las cartas escritas a Santa Inés de Praga. También podemos hacerlo nosotros hoy. Escuchemos nuevamente la palabra del Señor, que ella sea el requisito imprescindible para que nosotros podamos entrar por las puertas del cielo. De la primera carta de San Pedro. Tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Nos vamos en esta ocasión a leer un trozo de la primera carta de San Pedro. Esta carta nos ayudará a entender el sentido de la persecución, que adopta una infinidad de formas y siempre estará presente en la vida de quien quiera seguir en serio los pasos de Jesús. Carta dirigida a los cristianos que formaban las comunidades de campesinos y pastores de las regiones interiores de Asia Menor. Su nuevo estilo de vida provocaba hostilidad hacia ellos en los ambientes en los que vivían: rechazo, persecución, insultos, burlas. El autor de esta carta trata de animarlos, consolarlos, ayudarlos a entender desde la fe la situación que están viviendo. Las actitudes de una vida realmente cristiana adquieren sentido contemplando el sufrimiento y la pasión de Cristo, que son la fuente de donde brota la esperanza cristiana. Igual que Jesús sufrió y derramó su sangre, también el cristiano debe estar preparado para identificarse con él y padecer cualquier tipo de ultraje que le pueda llegar. Más aún, sufrir por ser cristiano se convierte en una misteriosa fuente de alegría y de salvación. Pero esta primera carta de San Pedro no cae en el victimismo, ojo. Al contrario, reta a los cristianos a que conviertan toda ocasión de sufrimiento en testimonio de su seguimiento de Jesús. De esta forma, poniendo el amor por encima del mal, su comportamiento podrá incluso servir para hacer que los perseguidores se avergüencen y se arrepientan. Texto por nuestra parte interesado. Lo citamos y lo estudiamos hoy
porque justamente San Buenaventura lo cita de paso en el trocito que estamos estudiando hoy. San Francisco nos está hablando de la mendicidad o de la no posibilidad de mendicidad en los momentos en los que estaba en el eremitorio y quiere pedir limosna a los hermanos, animándoles a pasar como peregrinos y advenedizos. Aquí está nuestra cita, ya decimos que es un poco forzada. También podríamos haber elegido la cita de Juan 13:1, la Pascua del Señor. Esto es el paso de este mundo al Padre. Nos encontramos a San Francisco en un eremitorio donde no tiene posibilidad de ejercer la mendicidad. Así que lo hace con los hermanos. Toda una puerta abierta a una nueva significación de la mendicidad que vamos a explicar una vez que escuchemos el texto franciscano. Ahora escuchemos esta canción. El Señor es mi fortaleza, que nos refuerce el estudio de esta palabra que nos invita a abrir nuestras necesidades al Señor, a vivir con alegría las dificultades propias de la vida cristiana. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. San Francisco invita a los hermanos a ser peregrinos y advenedizos en este mundo al estilo de Jesús. Capítulo 7 de la Leyenda Mayor de San Buenaventura, punto 9. San Francisco nos enseña a ser mendicantes en todo tiempo, aunque no podamos ejercerlo de una manera activa. Podemos entender la mendicidad también desde el punto de vista espiritual. Estemos muy atentos. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, ¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? Hallábase una vez en la solemnidad de Pascua, tan separado de todo consorcio humano, que difícilmente podía ir a mendigar, y recordando aquel que ese mismo día se apareció en traje de peregrino a los discípulos que iban de camino a Emaús, también él, como peregrino y pobre, comenzó a pedir limosna a sus hermanos, y habiéndolas recibido humildemente, los instruyó en las sagradas escrituras, animándoles a pasar como peregrinos y advenedizos por el desierto de este mundo y a celebrar continuamente en pobreza de espíritu, como verdaderos hebreos, la Pascua del Señor, esto es, el paso de este mundo al Padre, y como a pedir limosna no le movía la ambición del lucro, sino la libertad de espíritu, por eso Dios, Padre de los pobres, parecía tener de él un cuidado especial. Peregrino,
sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, ¿quién te guía y te acompaña en tu soledad? Curioso y precioso punto el que estudiamos a continuación. Nos encontramos en la fiesta de la solemnidad de la Pascua y San Francisco está en Grecho, que es un eremitorio bien separado de la población. Todo muy distinto a como hoy día se encuentra. San Francisco allí no podía mendigar, era difícil hacerlo porque no había nadie alrededor. Y recordando a Jesucristo muerto y resucitado, aquel que se apareció a los discípulos de Emaús con traje de peregrino, como nos dice nuestro biógrafo, también él, peregrino y pobre, Francisco de Asís, comenzó a pedir limosna a los hermanos. Quiere decir que la mendicidad no es solamente un ejercicio de pedir limosna, sino más bien una actitud espiritual de cómo vivir la vida. Yo soy pobre, no tengo nada, todo lo tengo que pedir a Dios por medio de los hermanos. Y dice que habiendo recibido humildemente la limosna de los hermanos, San Francisco le devuelve estas gracias instruyéndole en las Sagradas Escrituras y animándoles a pasar como peregrinos y advenedizos por el camino, por el desierto de la vida y del mundo, y celebrar así continuamente la pobreza de espíritu. Vamos un poquito más despacio. San Francisco pide limosna a los hermanos. No sabemos muy bien si esta limosna es material o más bien espiritual. Nos inclinamos por lo segundo, porque los hermanos, igual que el mismo Francisco, vivían un voto de sin propio, no podían tener nada. Es más, no podían tocar ni tan siquiera el dinero. San Francisco, así pues, se hace advenedizo en el camino como el mismo Jesucristo resucitado. Recordemos que vivía la Pascua de Resurrección como nosotros. Eran también objetos de ese encuentro con el Señor. Peregrino y pobre por el camino de la vida, pidiendo limosna a los hermanos, porque en realidad San Francisco, cuando se siente pobre y el Señor por medio de los hermanos le da lo que necesita, él retribuye a los hermanos con la presencia del Señor, es decir, en la instrucción de las Sagradas Escrituras, animándolos siempre a vivir como peregrinos y advenedizos, en otra palabra, como mendicante de lo necesario para vivir, pero también mendicante de sentido por el desierto de este mundo. Así pues, quien vive la pobreza de espíritu se encuentra con el paso del Señor en su propia vida. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí, la meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo. Caravana que va por el mundo, como el pueblo de Dios en destierro, pero en busca a través del desierto
de otra tierra que Dios prometió. Después de escuchar esta canción Peregrinos, que nos ha puesto justo en línea con lo que estamos meditando, volvemos a tomar el hilo de la historia que explicábamos. San Francisco en el eremitorio de Grecho, viviendo la solemnidad de la Pascua, no tiene posibilidades de ejercer la mendicidad de una manera activa, es decir, pedir limosna de dinero o de alimentos. Por eso se acerca a pedir limosna a los hermanos. Como decíamos en el apartado anterior, los hermanos que vivían la misma profesión que Francisco de Asís no podían tener dinero ni tampoco estaban cualificados para gobernar los dones que ellos tenían, sino más bien yendo como mendigos, como peregrinos y advenedizos por el mundo, encontrarse con la gracia del Señor, que es nuestro mayor don y tesoro. San Francisco el pobre, aquel que recibe limosna de los hermanos, le regala la presencia del Señor por medio de la instrucción en las Sagradas Escrituras. Reconocemos el desierto del mundo donde vivimos, donde vamos caminando en fraternidad, donde nos vamos encontrando con el Señor en la satisfacción de nuestras propias necesidades. Nos queda un punto que lo vamos repitiendo en estos últimos capítulos. San Francisco no pedía limosna por ambición, por lucro, sino justamente por todo lo contrario, por sentir la libertad del espíritu, por sentirse pobre, por sentirse en las manos del Señor, para dejar que el Señor ejerza el papel de Dios de su vida, de dueño de su vida, y él vivir arrojado en una fe que espera todo de Dios. Toda una aventura la de Francisco, que hoy nos propone a vivir y a reproducir en nuestra propia vida, desde la sencillez, no solamente en las cosas materiales, sino también en nuestra vivencia espiritual. Somos pobres corporalmente en las cosas de la vida, pero sobre todo somos pobres espiritualmente. Esto lleva y conlleva a que nos abracemos en el Señor, a que nos sumerjamos en el océano del amor y de la misericordia del Señor, y que sea Él el dueño y el Señor de nuestra vida. Pies descalzos, la canción que vamos a escuchar. Nosotros nos empobrecemos y nos hacemos mendicantes para sentir la libertad de creer y esperar en un Dios que es totalmente misericordioso. Van por el camino, pies descalzos, llenos de esperanza y libertad. Es Francisco quien va con sus enseñanzas y su paz. Y su paz. Pies descalzos y un sayar, un camino a la verdad, es vivir en armonía y en servicio a los demás. Alcanzar la santidad, un motivo para amar. Fuerte es el amor de aquellos hombres. Santa Clara nos invita a adentrarnos en sus cartas para confiar y enamorarnos más de Jesús. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor,
biografía de Santa Clara por parte de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain, final del capítulo 13, titulado El ayer y el hoy de las cartas de Santa Clara de Asís. Hacemos un balance, hacemos un resumen de todo lo vivido en este capítulo, de todo lo mucho que nos han mostrado las hermanas acerca del interior de Santa Clara y por medio de sus cartas. Estemos muy atentos. Tu palabra en mi boca lo cambia todo. Donde hay muerte, trae vida, esperanza y gozo. El desierto florece, el sepulcro se cierra. Cuando hablas con fe lo que el cielo revela, Cristo es la palabra que da redención. ¿Qué nos comunicamos cuando nos comunicamos? Ojalá este recorrido haya cuestionado nuestros modos de relacionarnos por medios modernos, medios que aun con la ventaja aparente de la rapidez que ofrecen, pueden también restar comunicación y hondura, entrega de lo profundo de nuestro ser. ¿Qué comunicamos cuando nos comunicamos? ¿Favorecemos lo superficial o el contacto con la hondura, lo que nos da vida y sentido existencial? Te invitamos a leer las cartas de Clara como dirigidas a ti y encontrar en ellas una hermana que te invita a enamorarte y confiar en Jesús. Tu palabra en mi boca lo cambia todo. Donde hay muerte, trae vida, esperanza y gozo. El desierto florece, el sepulcro se cierra. Cuando hablas con fe lo que el cielo revela, Cristo es la palabra que da redención. Final del capítulo, nuestras hermanas nos han ido haciendo caer en la cuenta que las comunicaciones de hoy no tienen que ver nada con las comunicaciones del siglo XIII, mientras que nosotros cliqueamos y en ese mismo momento nuestros mensajes están en la otra parte del mundo. Las comunicaciones en el tiempo de Clara de Asís y de Inés de Praga estaban a expensas de que los hermanos fueran o vinieran, escritas en papel siempre escasos y de una calidad también bastante deficiente. No obstante, todo eso es salvado por una y otra hermana, dejándonos así la maravilla que en este capítulo hemos trabajado, las cartas de Santa Clara de Asís. Fuimos dando un paseo por la carta primera, lo dejáis por amor a él, de 1234, la carta segunda, Abrázate a Cristo pobre, 1235 al 37, la tercera carta, Abriendo camino a la contemplación, 1238, y la última en 1253. La evolución espiritual de Santa Clara, los temas troncales tocados en las distintas cartas, como pueden ser la centralidad en el Señor, la esponsalidad, el elogio a la pobreza, la invitación al tú fraterno, las dificultades con el Santo Padre para poder vivir la radicalidad de la pobreza, o mejor dicho, del sin propio, mirarse en el espejo y hacer ese trueque con las virtudes que el mismo Jesús nos propone, hacen que nosotros seamos capaces de entrar en las cartas de Santa Clara. Nos quedan dos cosas. La primera, reconocer las diferencias y las similitudes de los tiempos de Santa Clara con los nuestros y de reconocer la gran presencia del Señor en estas cartas para que pudieran comunicarse estas hermanas y para que pudiéramos beneficiarnos nosotros. Por otra parte, nos queda la invitación sincera de recurrir
a las cartas de Santa Clara. Podemos decir a nuestros oyentes del mundo de hoy que tenemos tan poco tiempo que son fáciles de leer y cortas en el sentido que no requiere mucho tiempo. Con nuestra pobre explicación, con el acercamiento a las cartas de Santa Clara y con algún apoyo posterior que sirva de estudio a las mismas, estaremos en un espacio privilegiado de conocimiento del interior de Clara, de cómo sus primeras hermanas, particularmente Santa Inés de Praga, supo responder. Todo una invitación para que nos hagamos la pregunta franciscana de siempre. Señor, ¿qué quieres que haga? O dicho de otra manera, ¿y ahora qué? Pues aquí dejamos la reflexión de hoy. Señor, ¿qué quieres que haga? O ¿y ahora qué? Nos invita a seguir el camino sencillo de humildad y pobreza que a Cristo y a Francisco le asemeja, que a Cristo y a Francisco le asemeja. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo